Hola a todos. Lo primero, muchísimas gracias a la Asociación Cultural Navarra por darme esta oportunidad de compartir este ratito con vosotros al hilo del centenario de Osasuna. Y también quería mandar un saludo a la bodega Malón de Chaide, paisanos míos, por ese vino con el que están maridando tanto esta conversación, esta presentación del libro, como también el propio centenario de Osasuna. Me llamo Daniel Ramírez, soy periodista. Y bueno, como os decía, he tenido esta oportunidad de compartir con vosotros el trayecto que ha supuesto escribir este libro que tengo aquí, que se titula Porque somos Osasuna, que es básicamente un repaso a los 100 años de historia que cumplimos ahora. Lo escribí porque un día me di cuenta, al conocer un par de historias, de anécdotas muy llamativas del club que ahora os contaré, me di cuenta de que no había ningún libro, digamos, de estas características, ¿no? Es decir, un libro ligero, escrito casi en forma de thriller, porque el material, la historia de Sasuna, es prácticamente como una serie cinematográfica, ¿no? Ya veréis ahora con algunos capítulos que vamos a comentar, ha habido de todo, ¿no? Como en una obra de Shakespeare, o sea, en Osasuna ha habido amor, odio, celos, envidias, éxitos, fracasos, muchas dificultades, y la verdad que ha sido prácticamente como descubrir una novela que ya estaba escrita y, bueno, pues poder documentarme acerca de ella y compartirlo con vosotros y con los lectores ha sido muy emocionante. El libro salió hace ya unos meses, se han agotado 3 ediciones y vamos a por la cuarta, y es muy interesante hacer esta presentación ahora, pues porque ha pasado prácticamente un mes desde que se cumplieron los 100 años de Osasuna. Para abrir el apetito, como quien dice, además del vino de nuestros compañeros de Malón de Chaide, quería leeros unas frases. Todas ellas están extraídas de entrevistas que hice a lo largo del proceso de elaboración del libro. Son las frases que introducen el volumen, y yo creo que son muy emocionantes porque reflejan bien lo que es Osasuna, ¿no? La primera es de Michael Robinson, de nuestro querido Michael Robinson, que en paz descanse, del que luego hablaremos. Me acuerdo que aquel día me dijo: Osasuna es alma, alma y más alma, algo limpio y decente. Cuando saltaba el Sadar, sentía que tenía que correr hasta morir. Antes que bajar a segunda, deberían haberme matado sobre el campo. La segunda es de Pedro Mari Zabalza, el histórico entrenador, como vos sabéis, el creador de aquella frase que encabeza toda la filosofía rojilla del si nos confiamos somos muy malos. Y Pedro Mari decía: Osasuna es orgullo y responsabilidad, un lugar donde la entrega y la lucha siempre prevalecen sobre la técnica. Hace nada entrenábamos en la Vuelta al Castillo, que no se nos olvide. Y esa advertencia, que va ligada, ¿no?, también al si nos confiamos somos muy malos, es muy importante en Osasuna, ¿no? Porque ese origen, el saber de dónde venimos, es todavía un valor que circunscribe, ¿no?, todo lo que ocurre y todo lo que significa Osasuna. Enrique Martín Monreal me dijo: Osasuna es constancia, solidaridad, sentimiento y pertenencia. Jamás he conocido otro lugar donde los apretones de manos estén tan por encima de los papeles. Enrique, ya sabéis que literalmente se ha jugado el corazón por Osasuna. Y Pachi Puñal, el gran capitán, me contó una anécdota que he extraído en esta frase. Fuimos a tomar algo después del partido. Los rivales, impresionadísimos, me preguntaron: ¿soléis estar aquí, con la gente de la calle? Claro, les respondí, aquí funcionamos así. Eso también es lo emocionante, ¿no? Y una de las características que hace a Osasuna un club muy distinto de los demás, ¿no? Yo en el libro pongo un ejemplo muy concreto, porque además así lo viví de niño, y es que los niños que tienen como ídolos a los jugadores de Osasuna prácticamente pueden tocarles, pueden verles, pueden estar con ellos en la cola de la panadería, en el centro comercial, en el cine, en el supermercado, y es algo que sucede en muy poquitos clubes de primera división, ¿no? Pongamos, por ejemplo, a un niño del Real Madrid para hacerse una foto con su jugador idolatrado, probablemente o no pueda hacérsela en la vida o tenga que esperar durante colas y colas y colas y esperar un acontecimiento donde pueda realizarse, ¿no? Vamos a empezar comentando la fundación de Osasuna, que como sabéis es una palabra en euskera que significa salud, fuerza, vigor. Osasuna jugó el primer partido de su historia el 24 de octubre de 1920. Lo tengo aquí apuntado. Es importante destacar que las primeras referencias al fútbol en Pamplona en concreto y en Navarra en general
fueron de principios del siglo XX. En concreto, yo la primera referencia al fútbol que he encontrado es de 1904, de cómo Simón Blasco Salas, un hombre que estaba radicado en Estella y que se dedicó también en cierto modo al cine, y un chico de apellido Emparán o Emparancha, según en la fuente documental que se consulte, empezaron a explicar en los colegios, en el instituto, empezaron a explicar las reglas de aquel deporte llamado fútbol, que se escribía foot con dos os y con un guión en medio y luego ball, el término en inglés. Tardaría muchísimo en Navarra en castellanizarse y en el resto de España en castellanizarse ese término. Es muy curioso, ¿no? Porque el fútbol, que ahora es el deporte rey, que se llama, y el fútbol es, digamos, un deporte socialmente muy aceptado, incluso un deporte que sirve a la gente para integrarse y conocer un montón de personas. En aquella Navarra tan tradicional de 1904-1905, el fútbol estaba muy mal visto, porque quienes jugaban a fútbol eran unos chavales generalmente humildes, que iban con unos postes, cavaban hoyos en medio de la tierra y entonces clavaban los postes, ¿no? Luego quitaban los postes, se los llevaban al hombro y se iban sin duchar, iban sudando y recorrían Pamplona, ¿no? Y entonces cuentan las crónicas de la época que la aristocracia, la gente bien, por así decirlo, miraba muy despectivamente a todos estos jóvenes que trataban poco a poco de implantar el fútbol. Navarra ha sido una tierra muy política desde siempre, no solo ahora. Y en esa época, cada cuadrilla prácticamente tenía su equipo de fútbol, pero también cada corriente política, ¿no? Los republicanos, los partidarios de los fueros, las derechas, las izquierdas, los nacionalistas, los no nacionalistas, cada corriente política, cada movimiento tenía su equipo de fútbol en Pamplona. Hablamos ya en Pamplona en concreto. De entre todos estos equipos, el más famoso, el que más prosperó, era el vinculado sobre todo a esa facción de nacionalistas vascos y republicanos. Se creó en 1919 y se llamó La Esportiva Fútbol Club. Este es el gran embrión de Osasuna. Era un grupo de amigos que decidió constituirse como equipo. ¿Qué ocurría? Que los partidos más importantes, los que más expectación generaban en la ciudad, era contra un regimiento militar. Por entendernos y por explicarlo de una manera sencilla y rápida, en Pamplona en aquella época había algún destacamento militar, ¿no? Por así decirlo, como si hubiera jóvenes allí instalados que hubieran ido a Pamplona a hacer la mili, ¿no? Por describirlo de alguna manera. Y entonces todos estos chavales en los destacamentos militares se unían, formaban un equipo de fútbol y jugaban contra la Esportiva. El desnivel era palmario, porque en el destacamento militar, como os podéis imaginar, en aquellos regimientos había gente de toda España, de todas las ciudades, ¿no? Y entonces era mucho más fácil aunar talento. Y en la Esportiva, por todas las disputas político-sociales que había, solo recogía el talento de un nicho muy concreto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que los militares siempre ganaban. Y de esa herida, de esa herida en el orgullo de nuestra patria chica, nace Osasuna, porque llega un momento en el que los jugadores de la Esportiva y del resto de equipos dicen: esto no puede seguir así. Si no nos unimos, si no formamos un equipo común, siempre vamos a perder contra los militares, ¿no? Y entonces ahí hay una anécdota muy divertida. Un chaval que se llamaba Chomil Meaurio dice: bueno, ha llegado el momento de formar el equipo. Yo, si hace falta, empeño mi gabardina. Decir eso en invierno en Pamplona es decir mucho, ¿no? Y entonces, bueno, empezaron las conversaciones del famoso Café Cuch, que como sabéis estaba en la Plaza del Castillo. El Café Cuch era un bar muy conocido porque también tenía una sede en Madrid, el Chiqui Cuch, que estaba en una zona muy, muy céntrica, a la que por cierto iba, por ejemplo, Federico García Lorca, que luego hablaremos de él porque tuvo en cierto modo una relación, una conexión, aunque indirecta, con Osasuna. Pero el Café Cuch en definitiva era un sitio muy conocido en la ciudad. Era uno de los cafés favoritos de Hemingway cuando venía, también de Camilo José Cela. Se decía que ponían muy muy buena cerveza, que era una cerveza muy rica. Allí en los reservados de este café, bueno, reservados por llamarlo de alguna manera, en los veladores, mejor dicho, ¿no? Se juntaron todos los jóvenes de las distintas corrientes político-sociales y fueron elaborando unos estatutos que dieron lugar a lo que hoy es el Club Atlético Osasuna. Jugaron ese primer partido contra la Esportiva y por fin no perdieron. Si no recuerdo mal, en ese primer partido empataron, pero fue una victoria social muy grande porque se había conseguido no caer derrocado contra el regimiento militar, ¿no? Es muy interesante porque
Según algunos documentos que se han podido rescatar de la época, sobre todo lo ha hecho Félix Monreal, periodista de noticias, se encontró un documento en el que los jóvenes que fundaron Osasuna en aquella época se pusieron de acuerdo para prohibir estatutariamente que se pudieran impulsar desde dentro del club lo que llamaban polémicas políticas. Es decir, sabían que lo que podía destrozar el proyecto era la política. Y entonces Osasuna y sus miembros, sus integrantes fundadores, se comprometieron a que eso fuera un equipo de fútbol. Todo esto lo cuento porque si os fijáis, ¿no? Si hiciéramos, por ejemplo, una propuesta y dijéramos, vamos a coger un folio en blanco y vamos a apuntar todas las instituciones en Navarra que consiguen unir absolutamente a todas las capas de la población, tanto en términos de poder adquisitivo, tanto en términos de ideología política, no encontraremos prácticamente ninguna. Yo honestamente diré que nunca he encontrado ninguna institución que haya unido tanto como el Club Atlético Osasuna, ni siquiera una ONG. Osasuna es la gran institución que vertebra la sociedad navarra, es el único sitio donde conseguimos ir todos a una. Y todo esto, aunque se trate de un equipo de fútbol, tenemos que valorarlo y sobre todo, bueno, pues por lo menos ponerlo en valor, ¿no? Ahora que se cumplen 100 años, porque en 100 años han pasado muchas cosas, ahora comentaremos, pero Osasuna se ha mantenido siempre unido, ¿no? Salvo en la guerra civil, que fue una tragedia, porque hubo muchas víctimas entre los jugadores, algunos en el frente, algunos represaliados. Ahí fue, digamos, el único episodio de la historia que he encontrado en el que Osasuna se dividió de una manera irreconciliable, pero pasados los años volvimos a ser un equipo unido, ¿no? Y a día de hoy está claro, Osasuna es la gran institución que vertebra y que reconcilia a toda la sociedad navarra. Fue muy difícil elegir el nombre, ¿no? De hecho, no se sabe exactamente cómo se eligió el nombre de Osasuna. En aquellas conversaciones del Café Cuch pasaron muchas cosas. Como no se sabía que se estaba fundando un equipo histórico, ¿no? Me acuerdo una frase que me dijeron una vez, claro, quienes se iban a la guerra de los 30 años no sabía que se iban a la guerra de los 30 años, ¿no? Y entonces en Osasuna, claro, es verdad que el archivo documental en aquella época pues no se archivaba demasiado porque se pensaba que incluso aquello era un equipo de amigos, ¿no? Pero el nombre, hay tres versiones, ¿no? Que resumiré muy brevemente. Hay una que dice que el término de Osasuna, la palabra salud, fue elegida por Benjamín Adoain. Esta es la versión, por así decirlo, oficial, la que se ha mantenido como oficial por parte del club a lo largo de muchísimas décadas. Luego hay otra, que es la de que Pepe Huizi, otro fundador de Osasuna, fue quien eligió el término. Es otra versión que se ha publicado en prensa y que hay algunos testigos de aquella época que dicen que fue así. Y luego hay una tercera versión que es la más impactante, que también hay otros testigos que dicen que ocurrió así, que es la de Eladio Zilbetti. Eladio Zilbetti era un fundador de Osasuna, miembro de Acción Nacionalista Vasca, que fue fusilado en 1937 tras el golpe de Estado. Y Eladio Zilbetti contó su familia después que él, aunque no sabía euskera, pero era de una familia de mucha tradición euskérica, pues que él va a pedir a su madre un término en euskera para Osasuna, ¿no? Y su madre le da varios, en concreto tres: Gogorrak, Lagunen Ertean, que significa algo así como todos juntos, y Osasuna. Y finalmente eligieron Osasuna. En lo que sí hay un consenso es en que Osasuna, cuando se sometió a votación, se eligió como nombre por unanimidad. Es decir, hay tres versiones de quién fue el hacedor del término, pero sí que hay un consenso en cuanto a la votación. Es muy importante que Osasuna tenga un nombre en euskera y al mismo tiempo es muy romántico, porque en aquella época, los años 20, la primera década y los años 20 del pasado siglo, fue cuando se fundaron la mayoría de equipos históricos, ¿no? Y en aquella época, al ser el fútbol un deporte de tradición inglés, la mayoría de los nombres eran en inglés y no en lenguas propias, y ni siquiera en castellano, ¿no? Podemos ver el Athletic de Bilbao, el Racing de Santander, el Sporting de Gijón. Y Osasuna es un nombre que, si cogemos la clasificación ahora, pues es un nombre que tiene muchísima identidad, porque es prácticamente el único nombre, digamos, que tiene ese carácter tan autóctono, tan propio, ¿no? Vamos a ir ya haciendo lo que va a ser la segunda parte de este encuentro. Me gustaría resumiros algunas cosas que cuento en el libro a través de sus personajes, ¿no?
porque yo creo que las personas son los que han hecho posible el club, ¿no? Eso no voy a decir esto, pero no siempre, porque, por ejemplo, muchas veces se canta en el Sadar, ¿no? Aquella canción que empieza diciendo pasan los años, pasan los jugadores, pero es verdad que hay algunos jugadores que no pasan, y hay algunos jugadores que se han pasado, ha sido para quedarse para siempre y para estructurar y para digamos, sellar la historia de lo que es Osasuna, ¿no? Se han ido dando el relevo como si fuera una antorcha olímpica para hacerlo posible hasta hoy, ¿no? Yo quería empezar contándoos la historia de Walter. Para mí esta es la mejor novela que ha habido en la historia de Osasuna, ¿no? Porque es lo más rocambolesco y creo que es un material literario formidable. Al mismo tiempo es una de las historias sobre las que menos material se ha podido encontrar. Walter es un extranjero, un alemán en concreto parece ser, que llega a Pamplona el 16 de diciembre, tengo aquí apuntado, de 1922. Hasta hace muy poquito, e incluso todavía mucha gente lo sigue creyendo, se pensó que Michael Pedersen, un danés, fue el primer jugador extranjero de la historia de Osasuna. Michael Pedersen llegó a Pamplona en 1986, cuando ya se había creado en Pamplona hasta la escuela de idiomas. Y porque Walter había caído en el olvido. Pensaréis, oye, ¿por qué este tío le está llamando Walter? Pues le llamo Walter porque en aquella época los periodistas, que muchas veces somos un desastre, no nos pusimos de acuerdo para escribir bien su apellido. Algunos escribían Gerbart, otros Gebart, otros Gebard, acabado en D, y entonces no había un consenso, siempre se escribía de maneras distintas, ¿no? Y entonces la prensa, en una solución muy, muy práctica, decidió llamarle Walter, ¿no? Como se suele llamar muchas veces a los alemanes. Nunca se supo quién y cómo contrató a Walter. Pensemos que Osasuna en aquella época era todavía un equipo muy bohemio, era un equipo en el que por supuesto no se cobraba por jugar al fútbol, apenas tenía instalaciones, se jugaba ya en el campo de San Juan, pero era todo muy rudimentario, ¿no? Era lo que podría ser hoy casi un equipo de boscos, ¿no? Por entender el símil. Entonces fue muy raro y fue muy sonado en aquella época, tanto en Pamplona, pero también en otras ciudades del norte de España, que un alemán fuera a entrenar a Osasuna, que por supuesto ni estaba jugando en grandes categorías futbolísticas, ni era un equipo muy conocido, ¿no? Walter es muy curioso, tuvo muchos problemas cuando llegó a Osasuna, tanto que nos lo cargamos en apenas un año. Es casi como si fuera el fútbol de ahora, ¿no? En el que se van asesinando entrenadores con una velocidad pasmosa, ¿no? Pero Walter llegó y entonces él se supo que venía de Viena, que había conocido el mejor fútbol que había por aquel entonces, y entonces Walter, cuando llegó, quiso implantar un fútbol de regate, quiso implantar un fútbol de pase corto, quiso implantar un fútbol de estrategia. Eso en Osasuna en aquel momento, y prácticamente todos los equipos, era imposible, ¿no? En aquel momento, como diría mi querido Chus Luengo, se jugaba al patadón a la Bullé, ¿no? Campos embarrados, balones muy largos al área contraria y a ver quién empujaba el balón hasta la otra portería, ¿no? Y entonces Walter se rebeló contra eso. Hay una anécdota muy divertida para enseñar a regatear a los jugadores de Osasuna. Walter cogió unos palos y los clavaba en el campo de San Juan, y entonces daba un balón a los jugadores y les decía que tenían que hacer zigzag a través de los palos, ¿no? Y Diario de Navarra contó, por ejemplo, que más de uno cayó mareado al suelo, ¿no? O sea, tan infrecuente era el regate que incluso los jugadores, cuando lo practicaban, miraban a su entrenador como si fuera un loco, y algunos se mareaban y caían al suelo, ¿no? Probablemente lo que acabó con Walter fue la prensa, fueron los medios de comunicación. Los fundadores de Osasuna estaban muy bien posicionados en los medios, y no toleraron bien que un hombre como Walter quisiera controlar el club, ¿no? Quisiera controlar cómo se jugaba, quisiera controlar las alineaciones, la vestimenta quisiera incluso poner un horario de entrenamiento siempre a la misma hora. Hizo incluso alguna vez entrenamientos a puerta cerrada. Ya entonces, eso en Pamplona era inconcebible, ¿no? Pues se estaba entrenando y pasaban niños, animales, cualquier cosa, ¿no? Y Walter quiso acabar con eso. Esto no fue bien tolerado, ¿no? No fue bien tolerado por los fundadores y por los medios de comunicación, que un extranjero, que un hombre de fuera se hiciera con el control del club. Y entonces a la hemeroteca me remito. En el libro doy varias anécdotas divertidas. Había crónicas explosivas contra Walter, independientemente de lo que hiciera el equipo, si ganaba, si empataba, si perdía, siempre se cargaba contra Walter. Y claro, imagino que él acabó hasta el gorro y se fue. Es más,
esa censura llegaba hasta tal punto que Walter, a pesar de ser el entrenador, quiso ser jugador. No sabemos qué edad tenía Walter cuando llegó, pero por lo que cuentan las crónicas debía de ser ya un hombre de unos 40 años. Walter se pone de jugador para intentar desde dentro del campo enseñar a los jugadores la estrategia, el pase, el regate corto, etcétera. Claro, Walter era un jugador con una técnica muy superior a la de cualquier equipo a los que se enfrentaba Osasuna, y entonces al parecer tenía un muy buen disparo y metía goles con Osasuna, ¿no? Siendo entrenador-jugador. Él estaba dentro del campo y al mismo tiempo, bueno, pues dirigía y hacía los cambios. Y esto no lo podía soportar muchísimos fundadores y algunos periodistas, ¿no? Hasta el punto de que en algunas crónicas, comparando lo que contaba un periódico y lo que comparaba otro, me he dado cuenta de que, por ejemplo, Walter un día metió 2 goles en un partido y hubo periódicos que no pusieron quién marcó los 2 goles, cosa que siempre se ponía en los periódicos, ¿no? Quién había marcado los goles. Y entonces el pobre Walter sufrió tal censura y tal presión que se fue. He intentado a través de otras fuentes consultar qué fue de Walter y nunca lo he encontrado, ¿no? Y como os digo, me parece una de las historias más bonitas y más seductoras desde el punto de vista literario que han ocurrido en Osasuna. Ahora vamos a pasar a hablar de un segundo personaje. Esta historia es más trágica, pero tiene un final esperanzador. Hay 2 personajes en concreto en el Club Atlético Osasuna que son muy importantes en la historia en general y en particular en lo que se refiere a la guerra civil, que son Natalio Cayuela y Emilio Urdíroz. Natalio Cayuela era hazañista, era miembro del partido de Azaña y era jurista, era presidente, por ejemplo, de Cruz Roja y era presidente de Osasuna, ¿no? Fue el presidente, digamos, que consiguió el primer gran ascenso, el primer ascenso a primera división en la temporada 34-35. Natalio Cayuela, al poco de empezar la guerra civil, fue encarcelado y fusilado junto a un hermano suyo, y bueno, es una de las historias más trágicas de Club Atlético Osasuna, ¿no? Es verdad que sobre Natalio Cayuela se ha escrito ya mucho, hay varios reportajes en internet, si estáis interesados en ellos os invito a leerlos, pero hay una segunda historia también de aquellos años que a mí me llamó mucho la atención y es la que os voy a contar ahora porque me di cuenta de que se había escrito muy poco sobre este personaje que ahora os voy a presentar y entonces me lancé a ello, ¿no? Y tuve la suerte de encontrarme con sus hijos en el camino, que tienen muy buena memoria y que facilitaron material fotográfico y anécdotas de primera mano que he podido incluir en el libro, ¿no? Estoy hablando de Emilio Urdíroz Apezarena. Emilio Urdíroz fue el entrenador del primer ascenso en la temporada 34-35. Es decir, se convirtió en un héroe de la ciudad, ¿no? El presidente era Natalio Cayuela, del que ya os he hablado, y el entrenador era Emilio Urdíroz. Urdíroz fue un futbolista también con muchas cualidades. Él era defensa central, debía ser un defensa muy duro. Y bueno, era un jugador con calidad y reconocido también en otras ciudades de España, ¿no? Tuvo que retirarse muy pronto del fútbol porque tuvo una lesión grave de menisco. En aquella época una lesión de menisco te retiraba del fútbol. Y entonces Emilio, como su gran pasión era este deporte, decidió convertirse en entrenador. Entonces pasó de ser de un año para otro prácticamente un jugador de Osasuna a ser entrenador de Club Atlético Osasuna. Él organiza muy bien al equipo, tenía autoridad, Natalio Cayuela le dio plenos poderes, él hacía las alineaciones, él decidía la estrategia, era un hombre en el campo muy enérgico y muy respetado por los jugadores porque le habían conocido cómo era sobre el campo, su entrega, su sacrificio, y entonces como entrenador era un tipo muy respetado, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, cuando llega el ascenso, en aquella época se jugaban lo que llamamos las fases de ascenso, ¿no? Lo que pueden ser ahora unos playoffs. Y en uno de los partidos de esa fase de ascenso faltaban jugadores, no había recambios, y entonces Emilio Urdíroz se puso de jugador, es decir, fue entrenador-jugador, como lo fue en su día Walter, y jugó todo el partido y con final feliz conseguimos ganar y ascendimos a primera división. Muy poquitos meses después, y eso es lo que más me impactó, estalla la guerra, y entonces Emilio Urdíroz, que era un héroe de la ciudad, empieza a tener muchísimos problemas. Su familia estaba muy vinculada al Partido Socialista, a la Casa del Pueblo, pero de una manera un poco intrascendente. O sea, no tenían cargos políticos, no participaban en grandes mítines, era simplemente
prácticamente una herencia familiar, ¿no? O una vinculación no muy potente, como por ejemplo en el caso de Natalio Cayuela, que sí que había tenido cargos políticos y había liderado la formación de Manuel Azaña en la ciudad, ¿no? Entonces, Emilio Urdíoz es apresado, nada más empezar la guerra civil, y se entera de que a un hermano suyo, poco después de soltarle, lo habían asesinado. Entonces él decide que se tiene que ir. Un familiar de su esposa, que eran carlistas, median y consiguen liberar a Emilio. Y entonces Emilio se va por la frontera y huye a Francia, ¿no? En contra de lo que se pensaba en aquella época y de lo que se sigue pensando todavía hoy, los franceses no ayudaron demasiado, o por lo menos no todo lo que se esperaba de ellos, a muchos republicanos, ¿no? Y Emilio Urdíoz, junto a miles de exiliados españoles, acaba en el campo de Argelès-sur-Mer. Es un campo muy famoso porque Robert Capa lo fotografió, ¿no? Hay fotografías increíbles que os invito a consultar en internet, ¿no? Su hijo José Luis, que es el narrador de la historia de Emilio, que me ha facilitado el testimonio y también las fotografías, me contaba que en aquel invierno, en aquel primer invierno de exilio, Emilio Urdíoz vivían en una playa, ¿no? No tenían ni siquiera baños, ¿no? Cavaban agujeros en la playa, y eso era el váter que tenían. Les daban por las mañanas un recipiente lleno de agua para ducharse, y estaba el agua tan congelada que tenían que coger una especie de palo para romperla, ¿no? Y poder ducharse. Luego Emilio fue prosperando, se fue apañando, empezó a vivir en algunos pueblos cuando le dejaron salir del campo de Argelès-sur-Mer, y en aquellos pueblos también se hizo muy popular porque empezó a jugar a fútbol, a pesar de su lesión en la rodilla, en los equipos que se formaban entre exiliados para jugar contra la gente de los pueblos, ¿no? Al cabo de unos años, ya entrados los años 40, Emilio Urdíoz puede volver a España, pero por un motivo que no hemos conseguido dilucidar del todo, lógicamente un motivo político, pero no sabemos cuál, él todavía está apresado un tiempo en algún sitio en los alrededores de Madrid. Esto contaba José Luis, ¿no? Que tenía ese recuerdo de ir a ver a su padre. Finalmente, la familia Urdíoz puede instalarse en Tudela, pero no les dejaban volver a Pamplona. Y en Tudela, Emilio, como lo que le gustaba era el fútbol, aparte de su trabajo, porque nadie vivía del fútbol en aquella época, Emilio empieza a entrenar al tudelano. Y ahora viene la historia increíble, ¿no? Lo rocambolesco. Osasuna, en aquellos 40, estaba en segunda división, iba a bajar a tercera, no había segunda B, ¿no? Como ocurre ahora. Iba a bajar a tercera división, el equipo era un desastre, los jugadores se desplazaban en taxis que de forma voluntaria les llevaban porque no había dinero para pagar otro tipo de vehículos o de transporte. Y entonces el equipo estaba hecho un desastre, se estaba hundiendo, y no sabían qué hacer. Y entonces llegan a la conclusión, escuchan que Emilio Urdíoz, el gran héroe del ascenso, el gran futbolista, defensa central de los años 30, estaba entrenando al Tudela, ¿no? Y entonces lo fichan, y entonces, aunque no he encontrado ninguna prueba documental de que eso fuera así, estoy seguro de que el fichaje de Urdíoz por Osasuna fue lo que le permitió volver a Pamplona. Así lo recuerdan también sus hijos, ¿no? Y era una situación muy curiosa, ¿no? Porque el fútbol se convirtió en una especie de halo protector para Urdíoz, ¿no? Que pudo volver a hacer su vida en Pamplona gracias a ese trabajo, ¿no? Que le habían encomendado, que era el fútbol. No estoy tampoco seguro del 100% de ello, pero vamos, al 99% no recibía ningún sueldo. De hecho, testigos de la época me han contado que en aquellos años 40 Emilio Urdíoz se presentaba en el campo de San Juan a entrenar vestido con el mono de carpintero, porque él lo que hacía era salir del taller e ir a entrenar. Y lo bonito de esta historia es que Emilio Urdíoz consiguió salvar a Osasuna. Es decir, él llega en una situación de salud muy mala porque había sufrido muchísimo por el frío y la alimentación en Francia, pero él consigue salvar a Osasuna del descenso a tercera división, y estuvo un tiempo más entrenando hasta que lo dejó. Os invito a leer la historia de Emilio Urdíoz porque es lo que ahora podría llamarse un gran hombre de club, ¿no? Un tipo muy, muy sacrificado, muy humilde, muy vinculado con los valores de Osasuna, y bueno, que tuvo esta peripecia, digamos, esa mala suerte, o por decirlo de alguna manera más suave, ¿no? Esa gran desgracia de ser un represaliado, pero que, oye, luego, gracias al fútbol, consiguió volver a su casa, consiguió volver con los suyos y salvó al equipo, ¿no? Porque debía tener muchísimo talento futbolístico. Ya vamos llegando al final. Por una cuestión de emoción, me gustaría acabar
hablando de Michael Robinson. De Michael Robinson se solía decir, y yo tengo el recuerdo cuando vivía en Pamplona, que era un hombre que a pesar de haber jugado en Osasuna no quería Osasuna, ¿no? Había ese mensaje calaba, ¿no? Se decía que Michael no tenía cariño a Osasuna, ¿no? Se habla también de un programa de televisión en el que le sacaron un corte en el que él decía que guardaba rencor a Osasuna porque no le habían dejado a su hijo hacerse una foto sobre el campo, pero es verdad que ese programa, y según me contó luego el propio Michael, las imágenes debían de estar cortadas y no reflejaba por lo menos todo lo que él había dicho, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo con el libro pretendí escribir un capítulo demostrando que ocurre todo lo contrario, ¿no? De que si Michael era más exigente como comentarista con Osasuna, era por el amor que sentía por el equipo. Y os contaré cómo me di cuenta de eso. Con mi compañero de promoción de periodismo, con Gorka Fiuza, que ahora es periodista en Navarra y sigue la actualidad Osasuna, nosotros cuando estábamos terminando la carrera, por un proyecto decidimos que queríamos entrevistar a Michael Robinson. Entonces conseguimos su teléfono y le llamamos y le propusimos la idea, le dijimos que le queríamos hacer una entrevista sobre sus vivencias en Osasuna, pero que era una entrevista universitaria, es decir, nosotros no sabíamos, aunque luego fue publicada posteriormente en Diario Navarra, nosotros no sabíamos que esa entrevista iba a salir publicada y le dijimos la verdad, ¿no? Michael, que era un hombre muy atareado, como sabéis, porque hacía en aquel momento un programa de radio en la cadena SER, hacía Informe Robinson, comentaba los partidos, tenía una agenda muy complicada, dijo que si se cerraba Osasuna que nos recibía, que iba a buscar un hueco, ¿no? Entonces, bueno, nos citó un día en Madrid, ahí en La Moraleja, donde él tenía por aquel entonces su oficina, nos citó a la hora de comer, y entonces Gorka y yo nos fuimos a Madrid, ¿no? Llegamos allí, muy perdidos, haciendo combinaciones de metro y tal, y entonces Michael nos recibe y nos sentamos a comer, ¿no? Me acuerdo que era un sitio bien, a Michael le gustaba comer bien, y entonces, bueno, cuando vino el camarero, Michael empezó a pedir raciones, y Gorka y yo mirábamos la carta y veíamos que aquello se estaba yendo de madre, ¿no? Porque intentábamos hacer mentalmente la cuenta y nos dábamos. Era imposible, era impensable que nosotros pudiéramos pagarlo, ¿no? Claro, Michael en aquel momento ya había decidido que nos iba a invitar, pero nosotros no lo sabíamos, ni siquiera conocíamos qué carácter tenía Michael. Y entonces, bueno, pues me acuerdo que conforme se acababan las raciones y Michael pedía más, Gorka y yo nos dábamos patadas por debajo de la mesa, ¿no? Como diciendo, esto se está yendo al garete. Me acuerdo que entre las muchas cosas que cuento en el libro que nos contó Michael, él transmitió su amor por Club Atlético Osasuna. Él sostenía la teoría de que Osasuna era lo que le había permitido luego ser tan feliz, ¿no? Él se consideraba un cuentacuentos de profesión porque contaba historias, ¿no? Él siempre decía que él en realidad no tenía trabajo, nunca trabajaba, ¿no? Él simplemente disfrutaba porque hacía las cosas que le gustaban, y él sostenía que si no hubiera sido por Osasuna nunca hubiera venido a España, si no hubiera sido por Osasuna nunca hubiera dado el salto luego a la televisión, a Canal Plus, y estaba eternamente agradecido, ¿no? Es una ciudad a la que tiene mucho cariño, una ciudad en la que se recuerdan muchas de sus correrías y de sus fiestas. Y además Michael hizo una cosa muy importante en Osasuna, ¿no? Michael venía de ganar la Champions con el Liverpool, y esto lo cuentan Enrique Martín Monreal y algunos compañeros de aquella época, Iñaki Ibáñez, cuentan que Michael, aunque ya vino muy cascado, con la rodilla muy deteriorada, instauró en Osasuna una ambición, ¿no? Es decir, seguían siendo un equipo pequeño, un equipo realista, pero tenían la ambición, Michael les trasladaba la ambición de decir, oye, ¿por qué no vamos a salir en el Bernabéu a ganar? ¿Por qué no vamos a salir a ganar en el Camp Nou? Oye, ¿por qué nos tenemos que conformar con la permanencia, ¿no? Y eso fue un pequeño shock, según cuentan muchos jugadores de aquella época, ¿no? Esa ambición, esa sana ambición, pero al mismo tiempo muy potente que trasladó Michael Robinson a sus compañeros, ¿no? Por tanto, podemos decir que aunque Michael no jugó muchas temporadas en Osasuna, creo que fueron 2 y media, la primera sí que fue muy importante porque con sus goles marcó 8-9, a pesar de llegar en el mercado de invierno y jugar solo la mitad de la temporada, marcó 9 goles creo que fueron y salvó al equipo del descenso. La segunda y la otra y la que iba a ser la tercera, que por una lesión al final acabó a medias, marcó muy poquitos goles, y realmente a lo que se dedicaba era a mantener viva la conexión con la grada, ¿no? Tanto es así que Michael me contó que cuando él le dice a Fermín Ezcurra, el presidente, que se quería retirar, la directiva le ofrece jugar solo los partidos de casa, ¿no? Porque consideraban que era un jugador que tenía que estar en el terreno de juego para seguir manteniendo esa caldera que era el
el Sadar. Michael se despidió de Osasuna con un ejercicio de honestidad. Él podía haberse quedado hasta acabar la temporada entera a pesar de estar lesionado y seguir cobrando su contrato, que era un contrato para aquella época potente, y no lo hizo, ¿no? Me acuerdo que nos dijo a Gorka y a mí: si yo tuve las narices y las agallas que hay que tener para pedirle a aquel hombre humilde que era Fermín Ezcurra, si yo tuve esas agallas para pedirle mucho dinero para que se consumara el fichaje, también tenía que tenerlas para decirle que no quería ni una sola peseta cuando yo ya no podía cumplir con lo que se esperaba de mí y con lo que yo me había comprometido con Club Atlético Osasuna, ¿no? Y entonces Michael dejó de cobrar, rescindieron el contrato a mitad de temporada y se retiró, y luego empezó la trayectoria que todos conocéis, ¿no? Bueno, quería terminar así por tener unas palabras de recuerdo para Michael Robinson, ¿no? Que hizo posible también este libro con aquellas 2 horas de conversación. Y es verdad que él tenía detalles, formas de actuar que eran muy de Osasuna, ¿no? Muy de casa acogedora. Me acuerdo que cuando nos teníamos que ir, Gorka y yo mirábamos el reloj, nuestro tren salía a las 19:35, sigue siendo el último tren que sale desde Madrid hasta Pamplona. Y aparte de las patadas en la mesa, debajo de la mesa que nos dábamos porque no íbamos a poder pagar la cuenta, era porque no llegábamos, ¿no? Y cuando ya nos teníamos que ir, Michael pilló 3 gin tonics y entonces era imposible irse de ahí. Y finalmente llegó un taxi, nos recogió, nos montamos y nos dijo el taxista: es imposible que lleguéis. Y entonces Michael se asomó, aparte de pagar la cuenta, dijo: oye, tenéis mi teléfono, si llegáis a Atocha y se os ha ido el tren, tenéis también una habitación en mi casa y ya os iréis mañana. Y bueno, eso me acuerdo que es una anécdota que recordé con mucho cariño hace poco cuando Michael falleció, y la comenté también con Gorka, ¿no? Porque denotaba muy bien ese carácter que nosotros tuvimos el privilegio de conocer, ¿no? No solo al personaje televisivo, sino también a la persona que había detrás, ¿no? Y por eso quería terminar con esta anécdota, este encuentro. Lo dicho, ha sido un placer compartir con vosotros este libro que se titula Porque somos Osasuna. Estoy para lo que necesitéis. Si queréis ampliar alguna de las historias que he contado, en la Asociación Cultural Navarra tienen mi contacto. Aprovecho para agradecerles a Inmaculada, a Marta y a todo el equipo por haberme dado la oportunidad de pasar este rato con vosotros. Y bueno, esperar que la próxima vez podamos brindar con ese vino que ha hecho Malón de Chaide, bueno, pues brindar todos juntos cuando la pandemia remite y celebrar en condiciones el centenario de esta pasión, de esta fe, de esta religión casi, que es el Club Atlético Osasuna. Muchas gracias a todos.